Déjeme compartir mi pantalla. La parte de la unidad de metabolismo de ácido nucleico, si no me equivoco, va a ser la última parte de dentro de lo que se encuentra el sílabus. Vamos a ver, parte de presentación. Se puede ver, ¿no? Aquí, ya, vamos a iniciar. Primero, esto va a ser muy parecido a lo que ya han visto, de repente a nivel pre. Ya, vamos a ver. Primero vamos a ver los niveles de estructura dentro de lo que son los ácidos nucleicos, ¿no? Las bases nitrogenadas, que en este caso vamos a tener las purinas y a las pirimidinas, que en sí se van a repetir lo que vienen a ser los ciclos. Si ven acá en el ciclo de la purina, van a tener dos ciclos de carbono, y en el caso de las pirimidinas, uno. Así que si se les presenta la estructura, la forma de reconocer es solo por la cantidad de ciclos, ¿no? ¿Cuántas purinas son? Dos. ¿Por qué? Porque tienen dos ciclos. En el caso de las pirimidas, como tienen uno, por descarte, tienen las que quedan. En este caso, también vamos a tener dentro de los niveles de estructura disculpe un momento, un momento. Julio, una consulta, tu micrófono está apagado. Ay, disculpen, disculpen. Y ya, ahora sí. Le estaba diciendo que en el caso de las purinas, vamos a tener, como dije, dos anillos. Estos dos anillos van a ser característicos de, al ser dos anillos, solo hay dos purinas, la adenina y la guanina. Ahora, ¿cómo me acuerdo de las demás de pirimidinas? Solo tienes que acordarte cuáles conjugan con la adenina y la guanina. Con la adenina y con la guanina van a conjugar la citosina y la timina o el uracilo en caso de ser ARN, ¿no? Porque estamos hablando en general de ácidos nucleicos. En el caso de las pirimidinas, como dije, tiene un solo anillo o un solo ciclo, que en este caso va a ser el anillo del 1 al 6. Miren, a nivel de medicina no es importante aprenderse el orden de los anillos o dónde va cada compuesto, pero a nivel de otras carreras sí. En este caso, los números están acá para guiarse porque si ven, de acuerdo a la posición o al vértice del anillo, va a ser el nombre de esta base nitrogenada. Por ejemplo, al estar en la posición 6, esta va a ser una adenina. El estar en la posición 2 va a ser una guanina, ¿no? ¿Esto qué sería? Una 6 amino, el grupo amino, purina. Y esto una 2 amino, 6 oxipurina. ¿Por qué 6? Porque acá hay un oxi, ¿no? Son grupos funcionales, entonces más que todo es identificar esta parte. Ahora, en el caso de las pirimidinas, igual, como se ven o como han visto de repente en química orgánica a nivel pre, o habrán visto con fe en estudios generales en CN, si el profesor les ha mencionado capaz lo que viene a ser química orgánica. Entonces, dentro de los anillos también hay un orden. De acuerdo a este orden, el grupo, ¿cuál se ponga? El grupo amino y
oxígeno, o sea, el grupo óxido, la oxidación, va a ser el nombre de esta base nitrogenada. El nombre científico, ¿no? Porque en realidad, ¿esta cuál sería? Esta sería está en el grupo 1C, está el radical libre 3N, esta sería una citosina. La de acá vendría a ser un uracilo y el otro una timina. ¿Cómo diferencio el uracilo de la timina? Por este grupo nada más. Este es un metil, entonces al tener un metil es una timina. Si no tiene metil, es uracilo. Se acabó. Ahora, como dije, de la base nitrogenada, lo único que tienen que recordar es, para no confundirse tanto con los anillos y los órdenes, purinas, adenina, guanina, dos anillos. Pirimidinas, todas tienen un anillo. ¿Cuáles son? Las que le complementan a las purinas. Se aprenden una y por conjugación ya tienen las otras. Nada más. Después, ¿qué le sigue? La ribosa y la desoxirribosa, que son azúcares pentosas. Dentro de la ribosa y la desoxirribosa vamos a tener al azúcar del ARN. ¿Cuál va a ser? La desoxirribosa. No, la ribosa, la D-ribosa y la del ADN, que va a ser la desoxirribosa. Acá tenemos las formas estructurales de ambas. Y el grupo funcional hidroxilo, o el OH, que va a tener en este caso la desoxirribosa a un nivel menos. Por lo mismo, de ahí su nombre también, de ahí su nombre de desoxirribosa. Otra cosa que tienen que recordar a nivel de la estructura de ácidos nucleicos en general va a ser el grupo fosfato, que puede estar como monofosfato, difosfato o, o diéster. A ver, el grupo fosfato va a estar presente también para poder diferenciar entre un nucleótido y un nucleósido. Ahora, ¿por qué? Porque, ¿qué es el nucleósido en sí? Es el compuesto que va a tener la base nitrogenada, como vimos, la purina o la pirimidina, más el azúcar pentosa, nada más. Acá no interviene el grupo fosfato todavía. Y el nucleótido vendría a ser ya el nucleósido unido con el fosfato. Ahora, podemos tener nucleótido de primer, segundo y tercer tipo, ¿no? Esto de acuerdo al número de fosfato que tiene, pero en general un nucleótido completo vendría a tener, o vendría a ser un trifosfato, o el ATP. Ah, de acá sale el ATP. Adenosin, adenosin, trifosfato. Ahora, lo que vamos a tener en los polinucleótidos vendría a ser, si tenemos la cadena del ADN, como muestra acá, acá tenemos el cromosoma. Lo desarrollamos, 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 desarrollamos. Tenemos la cromatina ahí enrollada con las histonas. Desarrollamos, 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 desarrollamos. Y tenemos el ADN de doble cadena o doble hélice. El ADN de doble hélice libre. Entonces, ¿cuál vendría a ser los polinucleótidos? ¿La unión horizontal o las filas? Vendrían a ser las columnas, las cintas. Estas cintas son las uniones entre los azúcares, que vendrían a dar una secuencia de lo que viene a ser una cadena de nucleótidos. Entonces, la cadena de nucleótidos 5' 3' se va a unir a través de sus azúcares. Y ahora, a ver, hay dos. Ya, Gustavo, termino de explicar justamente la diferencia entre ADN y ARN y respondo tu pregunta. Listo. En lo que viene a ser el ADN y el ARN, justamente acá está, en este gráfico está bien explicado, bien resumido. Vamos a tener, como se dijo, dos diferencias. Primero que la cadena del ADN, hay que recordar, al estar presente en células eucariotas, ambas van a estar presentes en células eucariotas y procariotas, ¿no? Pero siempre vamos a recordar ADN como una forma ordenada, algo más sistematizado. Entonces, el ADN se une por puente de hidrógeno, igual que el ARN, pero en este caso el ARN no va a seguir un orden tan específico, porque en este caso no van a haber dos hebras que van a formar un doble enlace, una doble hélice, sino va a haber una hebra que va a enrollarse en sí misma. Dentro de esta hebra también van a haber ciertos ejes. Estos ejes
se les van a decir las bases no canónicas, que de alguna manera van a tratar de mantener cierto orden en la estructura del ARN. En cambio, en el ADN, el azúcar le va a dar un mayor soporte. En este caso, debido a las uniones de citosina, guanina, los puentes de hidrógeno, van a tener un mejor orden y una mayor estabilidad. Esto debido, como dije, a la doble hélice, que en este caso en el ácido en el ARN no se va a presentar. Ambas van a tener el soporte de los azúcares, pero lo que va a cambiar en sí a nivel de estructura y lo que le van a preguntar va a ser la timina y el uracilo, que es algo que no se pueden equivocar a estos niveles o a estas alturas, ¿ok? O cuando lleven incluso el tema, les van a repetir bastante lo de la timina y el uracilo. Bien, ahora vamos a hablar acerca de una de las partes prácticas que van a llevar, que va a ser el fraccionamiento de los ácidos nucleicos. Posiblemente lleven la técnica de Söderblüting, que se puede hacer en laboratorio, no sé si lo van a llevar así o teórico, pero en este caso va a servir para ver o para hacer pruebas, ¿no? De ADN, en este caso si son iguales o son distintas. Ahora, vamos a empezar con lo que vienen a ser los procesos cromatográficos, que no solo se van a utilizar para los ácidos nucleicos, sino también para las proteínas. En este caso, los procesos cromatográficos van a tener en cuenta, van a tener papel, o la utilidad del fraccionamiento eh, por técnicas de luz. A ver, en la cromatografía, en este caso va a ser como una especie de filtro. Va a empezar a atrapar o va a empezar a filtrar las moléculas más grandes, dejando las moléculas más pequeñas. A esto también se le puede decir cromatografía en hidroxiapatita, que en este caso es para el ADN en específico. Y lo que va a ser filtrar todo el compuesto que hay hasta dejar solo el ADN doble cadena. ¿Cómo es que lo filtra? Lo que va a pasar es con la cromatografía es que dentro de la matriz, como se muestra en la imagen, va a haber una especie, van a haber ciertos iones que van a empezar a atrapar las moléculas más grandes. Entonces va a haber atracción fuerte por las moléculas grandes, dejando las moléculas pequeñas más libres. En este caso, el ADN va a poder aislarse de forma rápida por un lisado celular, ¿no? Y en este caso se podría lavar la columna de este tampón, porque esto funciona como un tampón, con una concentración de fosfato, porque acá quedaría residuos. En este caso es más que todo funciona como un filtro. Los procesos cromatográficos van a ser un filtro por medio de iones. Es como usar un embudo o como filtrar café, pero que este filtro de café sea en iones. Entonces lo que estaría pasando sería el café neto, o lo que pasa es la cafeína a tu taza, ¿no? El café de la esencia. Acá lo que estaría pasando sería el ADN en doble enlace en este caso. Funciona de la misma forma. Ahora tenemos otro procedimiento, que son los procedimientos electroforéticos, que tal vez lo han escuchado en física, si no me equivoco. Física puede ser, en física lo pueden haber escuchado, la electroforesis, que en este caso los ácidos nucleicos van a separarse por también cromatografía, pero en gel. Va a haber una cierta carga eléctrica por medio de dos electrodos, positivo o negativo. Este gel va a estar expuesto encima de la cromatografía y lo que va a pasar va a ser que la electricidad, las cargas de los polos opuestos van a diferir dentro de la estructura del ADN y va a hacer que provoque la separación de estos. Entonces, las moléculas grandes van a ser separadas y van a ser mostradas en el campo, como se muestra, van a ser mostradas en ese orden, para que puedan mostrarse en el papel, pues, y se manifieste a la vista, a simple vista. También vamos a tener algo que es la ultracentrifugación, que es distinta o es muy parecida a la centrifugación de la sangre. ¿Han visto de repente las máquinas de centrifugado?
Entonces, en este caso, lo que va a haber, o va a tener que haber, va a ser cientos compuestos que van a permitir la separación del ADN dentro del soluto o de lo que se encuentran acá. Estos compuestos van a lisar las paredes, en este caso van a actuar lisando los puentes de hidrógeno y también las conexiones o las uniones que hay entre los azúcares pentosos. Entonces, lo que vendría a quedar serían los nucleótidos libres dentro de esta ultracentrifugación. Pero este proceso se llama así por el centrifugado, sí, pero lo que provoca en sí la separación es el compuesto que hay dentro, que son compuestos líticos para las moléculas de los ácidos nucleicos. La centrifugación lo único que va a provocar va a ser que haya un equilibrio, entonces, entre las densidades, ¿no? Es como tratar de mezclar, poniéndolo así, ¿no? Un compuesto denso y uno menos denso, como si fuera agua y aceite. Entonces, el centrifugado lo que va a hacer es mezclar lo mejor posible para que actúen estos compuestos, lisando y fraccionando los ácidos nucleicos, independientemente de si sean ANs o ARN. Ahora, por qué me es útil? Esto me puede ser útil para ver comparación dentro del ADN que me puede permitir ver cierta malformación, de repente pruebas de paternidad también. Eso justamente lo van a ver ahí dentro del tema de clase, porque las secuencias, las secuencias de genes se van a repetir tanto en los hijos como en los padres. Y hay ciertas secuencias que se manifiestan en ambos, entonces los hijos deben tener tanto la secuencia del padre como de la madre. Entonces, acá es donde se hace prácticamente manual la prueba de paternidad. Ahora, como dije, la técnica de transferencia eh, que van a ver acá va a funcionar también por electroforesis, que en este caso va a ser, como les dije, va a ser remojar la placa, pero el nombre acá es la técnica en sí de la persona que lo ha creado, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque esto va, esto se suele usar en radiografía, entonces para pruebas radiográficas, entonces va a ser como pruebas complementarias, como le dije, para estas pruebas de ADN, incluso para ver alteraciones. Ahora, todo esto también va, o todo este tema de clase van a ver cosas actuales que no están en los libros, que le van a pedir buscar, como el método CRISPR. No sé si alguien ha oído hablar del método CRISPR, que es un un método que ha salido por dos autoras. Si no me equivoco, ya ganaron el premio Nobel, si no me equivoco. Pero estas dos científicas crearon un método que funciona justamente como han visto dentro del dogma de la biología, que hay un momento en el que se corta o se hacen los fragmentos de Okazaki donde se corta el ADN para proceder a hacer la traducción, la transcripción y después la traducción. Ya. El método CRISPR es como usar unas tijeras, básicamente unas tijeras moleculares, para poder alterar el orden de los nucleótidos dentro de una cadena de ADN y así poder manifestar una proteína o un gen en específico. O sea, alteras el orden de nucleótidos, alteras o modificas un gen en la forma en la que quieres y esto te va a dar una secuencia de proteínas que va a manifestar otra secuencia de señales que se va a traducir o se va a demostrar, se va a aplicar como un comportamiento dentro de las células. Entonces, este método CRISPR lo que puede permitir es ver el funcionamiento de nuevas maneras para atacar, por ejemplo, el cáncer, ¿no? ¿Han oído? Hay un cáncer que es el más letal. ¿Alguien sabe cuál es el cáncer que es más letal? Es el cáncer de páncreas, ¿no? ¿Por qué? Porque se detecta a etapas muy tardías. Ya, entonces este método CRISPR ha servido para modificar ciertos virus, o sea, modificar la secuencia de ciertos virus para que funcionen como una especie de vacuna para las etapas tempranas de este cáncer o para detectar etapas tempranas.
incluso para controlar las etapas más tardías de este. Y ataca específicamente a estas moléculas, ¿por qué? Porque se le modifica un gen a este virus que no tiene nada que ver con los seres humanos. Se le agrega este gen en específico del cáncer del páncreas, que ataca a una molécula, o sea, altera una molécula específica. Y esta secuenciación solo atacaría, en teoría, a células cancerígenas. Ahora, después, para ver, no, a ver, ya, para ver tu pregunta, Gustavo, vamos a, vamos a ver otra vez lo de los azúcares. Ya. ¿A qué te refieres con las formas de los enlaces? ¿A la diferencia? O sea, a los grupos que hay ahí. ¿A la desoxirribosa o la ribosa? Ah, ya, ya. Eso más que todo este es de una estructura tridimensional, pues. El otro sería una estructura plana, más que la desoxirribosa sería una estructura tridimensional. Ahorita creo que tengo una imagen acá para explicarlo de mejor manera. A ver, a ver, déjame buscar la imagen. Ya. Tu. Ya no encuentro la imagen. No encuentro la imagen. Es que, a ver, los rayitos más que todo significan que varían. A diferencia de la ribosa, ponte que la ribosa es una molécula de azúcar plana, que ahí saca. La desoxirribosa, que está dentro del ADN, va a tener una estructura alfa y delta, ¿no? En este caso, eh, si no me equivoco, el bracito significa que va a estar girando, o sea, que va a estar alterando de posición, alternando de posición. Al igual que el otro bracito, el que está debajo en el grupo H, que en ambos se va a presentar, pero en la desoxirribosa va a estar alterando o va a estar alternando las posiciones. Porque recordemos que las moléculas no son estructuras planas, sino hay ciertas moléculas que tienen diferente posición, que en este caso la desoxirribosa va a cambiar debido debido a que tiene que buscar el equilibrio para la cadena. No, bueno, acá tenía una imagen en 3D para que se pueda entender de mejor forma. Pero en todo caso, lo importante acá es la posición del carbono. Los brazos significa que están. ¿Cómo explicártelo? Ya, piensa que es como si fuera una marcha. Ahí está. Esta es una persona. La ribosa es una persona que está quieta, está para los brazos arriba y los brazos abajo. El círculo es la cabecita, ¿ok? La desoxirribosa tiene un brazo arriba, el otro al frente y la pierna atrás. O sea, no están en la misma línea, no están en el mismo plano o en el mismo eje. Ahí está. El círculo, el oxígeno es la cabeza. A eso se refiere. O sea, están en diferentes ángulos, diferentes ejes. A eso se refiere. Ok, ok. Listo. De nada, Gustavo. Después, a niveles generales, esto es lo que les puedo agregar, les puedo decir, chicos. Porque después ya cuando lleven la unidad va a estar más complicado. ¿Por qué? Porque ya no vamos a hablar, por ejemplo, en bases nitrogenadas, ¿no? Que les he comentado el ciclo los dos ciclos, los dos anillos, y la purina y la pirimidina, ¿no? Acá ya vamos a hablar de repente los ángulos.
el nivel de absorbancia y la longitud de onda de cada una. ¿Por qué la citosina tiene mayor longitud o tiene menor longitud de onda? ¿Por qué la guanina tiene mayor absorbancia, menor absorbancia, a menor longitud de onda? Y esto lo van a ver con justo la espectrofotometría, que los que han llevado biología molecular van a estar más enterados o no tan perdidos de lo que es espectrofotometría, porque lo han llevado en la primera unidad, si no me equivoco. Entonces, los anillos de estos, de la adenina, de la guanina, del uracilo, de la citosina, de la timina, la cantidad de estos anillos y la formación y el orden en el que se encuentra cada uno va a depender la absorbancia y la longitud de onda que van a poder detectar y en los cuales van a poder ser alterados. ¿Por qué me debe importar esto? Porque la luz ultravioleta altera el ADN. Entonces, esta sería la explicación de por qué altera el ADN. Entonces, cierta carga de luz va a empezar a romper los puentes de hidrógeno o alterar las bases nitrogenadas. ¿Por qué? Porque van a alterar sus anillos. Van a superar el límite de absorbancia o la longitud donde es mayor. Y hay ciertos anillos que no lo detectan, otros que sí. Y es por ello, ¿no? Pero como base tienen que saber esto sí o sí. ¿Alguna otra pregunta de repente que quieran saber? Yo les recomendaría desde ahora que busquen CRISPR, que es lo último, o sea, de las investigaciones, no es tan reciente porque es bien sonado. Con ellos han hecho clonación, hacen edición de genes, pero dentro de la clase, si no me equivoco, hay una clase de que es genética moderna, que ahí se toca bastante ese tema de CRISPR. CRISPR en medicina, no hay que desviarse, ¿no? CRISPR en medicina, que es utilizado o que se está planeando por utilizar en contra, como vacunas en contra de cáncer. Incluso hay tratamientos con bacteriófagos, que este es muy, pueden buscarlo, este es interesante. Busquen tratamiento con bacteriófago en base a CRISPR, que es para bacterias fármaco resistentes. Como sabemos, ya están las superbacterias que son resistentes a fármacos, entonces existe el tratamiento con bacteriófago. A bacteriófago se les edita los genes de manera específica para atacar solo a este tipo de bacterias, que no pueden ser eliminadas con fármacos, más sí por estos virus, ya que no son detectados por las bacterias y atraviesan directo, provocan su acción lítica sin dañar al ser humano y, y pasan a filtrarse después de realizar esta acción, ¿no? En teoría, porque ha sido probado en ratones, hasta ahora bien. Hay un estudio ahora en San Marcos que se está haciendo, que hace poco tuvimos la oportunidad de charlar con una compañera que se llama Daisy Flores, no, Daisy, Daisy Ramírez, sí, que es de biología, la carrera de biología, que están haciendo con un grupo de doctores una tesis en base a bacteriófagos modificados genéticamente para la salmonela resistente en San Marcos, en Ciudad Universitaria. Así que es interesante todo ese método y han utilizado CRISPR. Así que podrían averiguar acerca de eso y los tratamientos modernos, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? De repente algo no ha quedado claro, más bien, disculpen la prisa, que tenía un inconveniente, no sé, ayer tuve un inconveniente familiar. Cualquier pregunta, incluso si no está en la diapositiva, pueden preguntar, chicos. Va a hacerle llegar a su delegado y que nos lo hagan llegar, ¿no? O delegado. Nada, chicos, están vivos, están, no están, Todo claro, Tulio. ya listo. Muchas gracias. Cuídense, chicos, disfruten su día y medio que les queda y espero que empiece bien el lunes. Muchas gracias, Tulio.